Muy bien, señores, bienvenidos a un capítulo más de AML Forum. Este es el primer episodio de nuestra segunda temporada. Vamos a dedicarle la segunda temporada a la trata humana, human trafficking, y la primera persona que nos apoya en este tema, que venimos conversando desde hace rato con él y tenemos la suerte de que nos brinda su tiempo para acompañarnos y explicarnos, porque él tiene experticia en esta área. Es Diego Luciani. Diego Luciani está en Argentina, él es fiscal general de la ciudad de Buenos Aires. Nos conocimos en estos congresos de prevención del lavado de dinero, donde él ha sido, le ha tocado ser orador en varios de ellos. Y bueno, Diego, nos da un gran honor en tenerte acá, en compartir tu experiencia con este tema y realmente en ayudarnos a entender mejor el delito de trata humana, porque yo creo que ya la gente que nos escucha va a entender toda la experiencia que tienes en el área. Así que bueno, bienvenido a AML Forum. Muchas gracias por darnos el apoyo y por tu tiempo. Muchas gracias. Hola Nelson, hola Carol. ¿Cómo andan? Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Como vos bien decís, nos hemos conocido en distintos congresos en los cuales compartimos algo, ¿no? Compartimos la inquietud, compartimos valores, compartimos las problemáticas mundiales que existen. Y este tema, cuando me propusiste charlar un poquito sobre trata, para mí es muy importante, porque hay una cuestión que hay que visibilizar, ¿no? Lo que hay atrás de la trata, el delito de trata, lo que es las ganancias que genera este delito, lo que viene atrás de este delito, el sufrimiento de las víctimas. Bueno, me parece que es importante que se visibilice estas situaciones, por eso estoy muy contento de ser parte de este capítulo de ustedes, así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Fíjese que me gustaría que comenzáramos hablando un poco del delito, o sea, ¿en qué consiste la trata? ¿Cuáles son esas características? Conversaba con Nelson hace un momento que tal vez podemos tener la conceptualización que tráfico ilegal de migrantes es lo mismo que trata de personas, y si pudiéramos comenzar un poco por ahí para hacer la docencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, a ver, vamos a empezar a grandes rasgos, ¿no? La trata de personas es un delito que ha constituido y constituye un tema muy preocupante para los estados, ¿no? Porque es reconocida mundialmente como una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Este despreciable negocio obtiene su materia prima de los sectores más vulnerables, más desprotegidos, ¿no? Porque se nutre de la pobreza, se nutre de la falta de trabajo, se nutre del subdesarrollo, la ignorancia, la discriminación de la mujer y muchas veces de la inocencia de los niños, ¿no? El verdadero propósito de los tratantes no es la explotación del ser humano. El verdadero propósito de los tratantes es el fin de lucro. Esto es un negocio. Y acá viene la gravedad de esta acción, ¿no? La explotación es tan solo el medio del que se valen para obtener ganancias y en definitiva para lograr este vil objetivo. Y pensemos un poco, ¿no? Porque las circunstancias que el sujeto activo de este delito supedite bienes jurídicos elementales, me refiero a la libertad, la dignidad del ser humano, la igualdad de condiciones, la identidad, la salud, al simple beneficio económico, convierte a esta acción desde todo punto de vista en despreciable. Y claro, la posición asumida por el mundo fue decisiva a los fines de que se tomara conciencia de la gravedad que reviste esta actividad. Y tenemos que decirlo muy claro, ¿no? Porque durante mucho tiempo, o durante muchos años, esta práctica fue como una práctica tolerada por las sociedades, ¿no? Hace no muchos años, por lo menos en Argentina, ¿no?, se instaba a que el debut sexual de chicos jóvenes fuera en un prostíbulo, ¿no? Y esto ha cambiado el paradigma, ¿no? ¿Qué hay atrás de esto? ¿No? Atrás de esto hay sufrimiento, atrás de esto hay personas que sufren, personas que no le quedan otra alternativa, ¿no?, de ser víctimas de explotación. Y esto, ¿no?, por más que nosotros ha cambiado bastante el panorama, todavía subsiste una cultura de no reconocimiento, ¿no? Y esto indudablemente, para nosotros que somos investigadores, dificulta la visualización, dificulta la investigación y por supuesto la represión del delito de trata. Uh-huh. Por eso
me parece muy buena tu pregunta, Carol, porque está bueno hacer como un examen actual de la situación, ¿no? Y de los caminos que necesariamente tenemos que seguir avanzando o continuar avanzando para visibilizar esta problemática. Vos me hablabas recién del tráfico de migrantes, ¿no? Pero antes del tráfico de migrantes tengo que hablarte de algo, ¿no? Uno de los primeros inconvenientes que tenemos a la hora de enfrentar estas organizaciones criminales, y digo no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, es que tienen a su alcance una cantidad o una enorme cantidad de mano de obra a su disposición. Cale Bass traza un paralelismo entre la trata transatlántica de esclavos, que se da principalmente en los siglos XVIII y XIX, y la trata de personas actual, ¿no? Y él destaca que en las tradicionales formas de esclavitud, la esclavización era altamente costoso, ¿no? Esta acción era altamente costosa. El esclavo se consideraba propiedad del amo y por tanto era una inversión que había que cuidar. La esclavitud contemporánea afecta a las personas que están en situación de pobreza. Y dado el incremento de personas en esta situación, la oferta de potenciales esclavos ha aumentado exponencialmente. Y el precio del esclavo ha caído, porque los hay y los hay en abundancia. Esto lo podemos ver, lo que ha sucedido en la pandemia, ¿no? Muchas personas que han quedado después de la pandemia en situación crítica, pero también lo podemos ver, como bien vos decís, con los migrantes, ¿no? Y acá hay que diferenciar entre el tráfico de inmigrantes y la trata de personas. Y esto es importante que nosotros, porque son como dos delitos diferentes, si bien van de la mano, pero son dos delitos bien diferentes, ¿no? Creo que todos vamos a coincidir en los valores positivos, ¿no?, asociados a los fenómenos de las migraciones, ¿no? Nosotros hoy yo estoy en Argentina, ustedes están en otros países, nos podemos conectar, personas que viajan, ¿no? Esto digo, la pluralidad, la convivencia de culturas, religiones, naciones diferentes. Pero hoy la migración mundial también es uno de los grandes subproductos de la globalización, que por supuesto también rige el progreso humano, que rige el desarrollo, que difunde ideas en el mundo. Podemos decir que las migraciones en este aspecto es positivo, digamos. Pero las migraciones tienen una faceta muy negativa también, ¿no? Y hasta podríamos decir nefasta. Porque la globalización económica genera también la transnacionalidad de las migraciones por la necesidad de sobrevivir. Y esto provoca que el crimen organizado se aproveche de esta situación para obtener rédito económico. Digo, en la medida que el desempleo, en la medida que la pobreza aumenta, la necesidad de circulación en busca de mejores oportunidades también aumenta. Entonces nos encontramos con migrantes que llegan a grandes ciudades en busca de un refugio, pero pronto, claro, este espejismo de riqueza se transforma en una trampa. Y así terminan ganándose la vida en labores extremadamente peligrosas. Y muchas personas quedan en una situación de vulnerabilidad muy grande, que son captados justamente por estas organizaciones. Digo, esto está pasando en el mundo, está pasando en Europa, ¿no? Nosotros ya antes de la pandemia conocíamos la difícil situación que se estaba viviendo en Europa, ¿no? Los peligros del mar abierto, la reducción de las operaciones de búsqueda y de rescate en el mar, en donde los socorristas, cuando se hundía un barco con inmigrantes, procuraban llegar antes de que los tratantes los capten. Y nosotros hemos visto en los diarios, en medios de comunicación, imágenes de niños muertos intentando, ¿no?, subsistir. Niños que los mandan los padres con el solo fin de que puedan subsistir, ¿no? Y claro, esto provoca mucha tristeza, ¿no? Provoca mucha tristeza la cantidad de niños que mueren en estas rutas intentando escapar de los conflictos, intentando escapar del hambre, intentando escapar de la pobreza. Y un claro ejemplo, digo, es esta peligrosa ruta del Mediterráneo central, ¿no?, que cubre el trayecto, como un ejemplo, entre Libia e Italia. En el año 2018,
se calcula que 15.000 niños no acompañados han llegado a Italia por mar. En un viaje normalmente facilitado por traficantes. Entonces acá que tenemos una acción de los traficantes, ¿no? Para a estas personas vulnerables escapar del conflicto, pero que a la vez terminan siendo captados por organizaciones de trata. Y UNICEF estimó que 400 niños han muerto en el año 2018 tratando de hacer este viaje. Y otros tantos han sufrido abuso, explotación, esclavitud y detenciones mientras atravesaban. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con la inmigración ilegal, ¿no? Uh-huh. Porque la inmigración ilegal es una de las actividades que frecuentemente utilizan los grupos criminales, ¿no? Debido a la enorme demanda de personas procedentes de países menos desarrollados, como puede ser Argentina, ¿no? En Europa, los amplios beneficios económicos que reporta esta actividad, así también, obviamente, la tremenda corrupción de funcionarios públicos y políticos, ¿no? Digo, hemos sido testigos, ¿no? de grupos organizados que se dedican a esta actividad, que se dedican a la actividad del tráfico de personas y además pueden ser en forma paralela, ¿no? Pero el tráfico de inmigrantes es un delito per se, pero esto es aprovechado por el crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Y hay que ver los testimonios de los sobrevivientes. Son desgarradores, ¿no? Personas hacinadas en espacios pequeños, sin ventanas, obligadas a permanecer sentadas sobre sus orines, agua de mar, sus heces, vómito, privadas de alimento, privadas de agua, viendo cómo sus compañeros se van muriendo. Algunos de ellos son tirados al mar, como si fuesen objetos. Por eso digo, es la expresión más tremenda de la cosificación del ser humano, ¿no? Y lo más dramático es que todo esto no parece inquietar demasiado a la política mundial, ¿no? Porque las soluciones no aparecen. Digo, esto es un primer panorama, y aprovechando tu pregunta, Carol, y hablé demasiado de Nelson, si a partir de acá podemos empezar a pensar, ¿no? O sea, a desmenuzar. Porque sí. Una de las cosas que yo he captado de todas estas conversaciones y de lo grave de lo que tú comentas es que darle visibilidad y sensibilizar al público en general, ¿no? Creo que es una manera de tratar de combatirlo, porque o sea, este podcast que nosotros hicimos está dedicado a la comunidad de cumplimiento, que en teoría tiene que tener las herramientas para detectar este tipo de delitos, por ejemplo, ¿no? Y es difícil tratar de detectar este delito en particular, ¿no? Hemos conversado con gente que vamos a tener en los próximos episodios que está inmersa en el mundo de las transacciones bancarias, buscando cómo hilar un punto con el otro, al punto de medir transacciones, a qué hora pasan, por qué valor es, en qué farmacia y qué cosa vale ese precio en esa farmacia para tratar. Pero es un trabajo exhaustivo, pues, ¿no? Hoy pues quizás tenemos tecnología que nos ayuda un poco a descifrar esos patrones, pero al punto que iba es que es un delito, no sé si exagero, pero es casi invisible para el público en general. Porque en el ejemplo que tú acabas de dar, por ejemplo, en un prostíbulo quizás es más fácil ilustrarlo, pero en un restaurante, por ejemplo, es muy difícil ilustrarlo, pues, ¿no? Y sin uno saber, sin uno conocerlo, completamente inocente, puedes ir a apoyar a un restaurante que está explotando a gente en la cocina o en alguna otra parte, ¿no? Y eso es lo que yo veo quizás más difícil de este delito, ¿no? Sí, absolutamente. Mirá, y vos hablás de lo que es la explotación laboral. Podemos centrarnos en la explotación sexual y podemos pensar en la explotación laboral, ¿no? Pero tenemos que, como bien decís, es difícil. Primero, hay una cultura de no reconocimiento, como les venía diciendo, ¿no? Uh-huh. Después yo les voy a comentar algunos casos en concreto que he tenido. En segundo lugar, las víctimas en muchas ocasiones no se sienten víctimas de trata, ¿no?
Okay. Entonces esto es un problema también, que después, si quieren, también lo podemos abordar, ¿no? Pero además, habría que concientizar también a las empresas, ¿no? Al mundo empresarial de lo que puede pasar, porque las empresas también pueden ser utilizadas, ¿no? Por tratantes. Miren, yo me gustaría comentarles algo, ¿no? Que vos hablás de invisible, y qué bien, qué bueno esto, ¿no? Si yo a ustedes les digo o les menciono algunos atentados terroristas en el mundo, ¿no? Digo, les menciono alguno de ellos: la Embajada de Estados Unidos en Nairobi, el año 1998, murieron 213 personas. Bueno, Atocha, año 2004, murieron 193 personas. Londres, 2005, 56 personas murieron. Oslo, ¿no? 2011, 77 personas. La maratón de Boston, murieron 3 personas, esto fue en 2013. Y bueno, Bataclan, ¿no? En Francia. París, 137 muertos. Y seguramente todos nosotros vamos a recordar estos hechos como grandes atentados contra la humanidad, ¿no? Y yo le digo a ustedes, Bangladesh, 24 de abril del año 2013, y seguramente no lo van a recordar. Ahora, yo les quiero contar algo de Bangladesh, por ejemplo, si me permiten, Sí, claro. y se les interesa, ¿no? Porque esto te ilustra la responsabilidad que tienen las empresas a veces también, ¿no? El mundo empresarial también. El día 24 de abril del año 2013 tomamos conocimiento del derrumbe de un edificio de 9 plazas en la localidad de Sabar, Bangladesh. Ahí funcionaba un complejo textil. Como consecuencia de este hecho, murieron 1.134 personas. Más de 2.400 personas sufrieron heridas de diferente consideración. Yo les mencioné un montón de atentados terroristas. No, 1.134 personas murieron. Increíble, ¿no? La repercusión de este atentado contra la dignidad del ser humano fue realmente mínima. A pesar de que, como les dije recién, ¿no? El total de las víctimas fatales duplica la cantidad de muertes que suman los atentados terroristas que yo les mencioné recién. Pero hay un detalle. El día anterior al desplome, las autoridades policiales habían constatado la existencia de grietas en las paredes del edificio, capaces de provocar un derrumbe. Y habían exigido a los propietarios de este complejo textil, denominado Rana Plaza, que cerrara las puertas hasta que se realizara una nueva inspección. No obstante esta grave advertencia, los dueños de los talleres desoyeron la orden y obligaron a los empleados a ingresar al día siguiente, y a las 9 de la mañana se derrumbó. Wow. Y acá pensemos en algo, ¿no? Porque este terrible acontecimiento puso al descubierto las malas condiciones laborales y de seguridad en que trabajaban los empleados y los múltiples abusos a los que eran sometidos diariamente, entre ellos, algunos de ellos, aglomeración de personal, jornadas interminables de trabajo, creo que trabajaban más de 15 horas, la obligación de realizar horas extras no remuneradas, la falta de respeto a los días de descanso y a las pautas de la jornada. ¿Saben por cuánta plata? 38 euros al mes. Wow. Ahora, ¿no creemos que tenemos que preguntarnos cuál era el destino de estas prendas? El destino de estas prendas eran grandes marcas multinacionales, ¿no? Primark, Corte Inglés, Benetton, Mango. Digo, este era el destino. Una de estas marcas, ¿no?, hizo saber que estaba conmocionado y profundamente entristecido por el accidente. Y acá sí y esto es personal, absolutamente personal, ¿no? A mí me resulta casi ingenuo y hasta atenta contra el sentido común, ¿no? Que estas enormes multinacionales desconozcan la explotación a la que eran sometidas diariamente los trabajadores en Bangladesh.
unos países considerados más pobres del mundo. Un 80% de la población vive con menos de $2 al día. Entonces ahí, un poco lo que vos decías recién, Nelson, nos lleva a esto a indagar un poco sobre las cadenas de responsabilidad de las empresas, ¿no? Ujú. Que se abastecen y que se aprovechan de esta evidente situación de vulnerabilidad de los trabajadores, ¿no? Digo, hay que pensarlo también, porque también tenemos que estar pensando en nosotros, cuando vamos a comprar estas marcas, ¿qué hay atrás de esto? Ujú. Esto es algo muy visible, ¿no? Pero fíjense la cadena que hay atrás. Esto es para mí algo muy, muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y en ese ejemplo, y bueno, aquí entra la experiencia más de Carol, si es mandatorio investigar este tipo de casos, detectar quién tiene cuentas con estas empresas, cómo fluyen los fondos y si le toca al banco hacer algo, ¿no? Que es una de las cosas que estamos tratando de al menos de ayudar a nuestros colegas a que entiendan por dónde pueden detectar este tipo de cosas, ya sea política del banco o no, pero al menos crear, como dices tú, la visibilidad y que, bueno, se ponga en la mesa de decisión, pues, ¿no? Es que visibilizar estas situaciones es importantísimo. No solo, bueno, por supuesto, en los bancos, porque también mueven Mm. muchísimo dinero mueven, ¿no? Entonces, también está toda la cadena de responsabilidades empresarial. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a empresas que como que no ven toda la cadena entera o cortan la cadena en algún momento y no me quiero enterar de lo que está pasando en las condiciones en que la gente que trabaja en definitiva para hacer mi ropa es explotada, ¿no? Y toda esta cadena, y estamos hablando de Bangladesh, pero esto pasa en todos lados, Claro. pasa en un montón de lugares, ¿no? Entonces es importante esto de, porque después de esto empezaron a hacer campañas de concientización, ¿no? Campaña de concientización, por ejemplo, ¿quién hizo mi ropa? Entonces se le invita al comprador a interrogar a la empresa sobre quién confeccionó su ropa. Y realmente en Occidente nosotros no somos realmente conscientes de la situación de esclavitud que pueden vivir estas personas, ¿no? Y como consumidores también tenemos alguna responsabilidad, algún grado de responsabilidad, ¿no? Exigirle a estas grandes marcas una cadena de suministro transparente, no abusiva, una posición de garante activa, ¿no? Que incluya en todos los niveles valores éticos, respeto a los derechos humanos, la realización de auditorías para comprobar las condiciones de trabajo. Todas estas empresas trabajan con bancos. Sí, bueno, aquí ha habido ejemplos, quizás ustedes han escuchado, pues que investigan o critican quizás a compañías como Apple, por ejemplo, ¿no? Que compra, que su fabricante principal en China, siempre surge la pregunta y ellos siempre confirman que ellos visitan a estos sitios para asegurarse que no hay explotación infantil, etcétera, ¿no? Pero bueno, casos como ese, ¿no? Debe haber muchos. Y de nuevo, llega al consumidor final, como cualquiera de nosotros, compras un iPhone, ¿no? Y tú te lavas las manos y dices, bueno, realmente no es mi rol involucrarme en prevenir este delito, porque la verdad que yo estoy comprando es un aparato, ¿no? Pero Sí, totalmente, mucha gente totalmente. usa, y yo escucho, o sea, trasladando eso a otros esquemas, por ejemplo, que quizás mucho más sencillos de lo que estamos hablando, pero hay casos de artistas, por ejemplo, ¿no? Que se presentan y dan un concierto pagados por dictadores, por ejemplo, ¿no? Se ha dado varios casos de eso. Y Por el ejemplo. artista siempre dice, bueno, no, pero yo voy a tocar, ¿no? Yo no, o sea, yo no estoy cometiendo ningún delito, ¿no? Yo voy a tocar, me están pagando mi arte y tal. Pero cuando surge el tema de no, o sea, te están pagando con un dinero que tú no sabes la fuente, bueno, o sí sabes la fuente porque viene de un dictador que generalmente está asociado a corrupción, que generalmente está asociado a violación de derechos humanos, y hay artistas que han devuelto el dinero. Entonces ahí como que caen en cuenta al final, bueno, entonces yo sí tengo responsabilidad de saber quién es mi cliente, ¿no? Que ahí volvemos al espíritu de prevención del lavado de dinero, pues, ¿no? Totalmente, Pero bueno. totalmente. Una pregunta, Diego. En el caso, y volvamos a tomar el mismo ejemplo que usted trae a la mesa de esos lugares donde hay una fábrica, donde tal vez en esa fábrica hay
trata de personas. En un proceso investigativo, o sea, si yo soy el dueño de esa textil o ese lugar donde se confecciona la ropa de la mano de obra, ¿cómo se puede de alguna manera conectar el delito de trata de personas con los recursos que genera la producción de esa ropa o ese producto final y la identificación del delito precedente de blanqueo de capitales? O sea, ¿cómo usted lo podía judicializar y cómo los bancos quedaríamos metidos en el esquema, en la estructura, tomando en consideración de que, ok, tú vendes, porque nosotros lo vemos, y me pongo el ejemplo de que es una actividad legal. Tú produces ropa, las ropas son compradas en los establecimientos de los retail, pero detrás, en la producción, hay un delito que se está cometiendo, que es el que hace que tú produzcas ese bien o ese servicio y que está llegando el dinero a los bancos. No sé si ha tenido la experiencia de toda la cadena y cómo nosotros, o cómo podemos identificarlo, uno o dos, cómo podríamos también evitar quedar involucrados o qué cosas podríamos hacer de manera más puntual en los clientes que son fabricantes de algún tipo de mercancía. Bien, es una muy buena pregunta, porque las investigaciones en este tipo de delitos son muy, muy complejas, ¿no? Parten en un primer momento de, generalmente, ¿no? Uno las investigaciones las hace con el taller textil, ¿no? Entonces, bueno, uno puede llegar a investigar un taller textil, allanar, liberar víctimas que están siendo sometidas a explotación, que trabajan muchas horas en situación de aseo realmente lamentable, y uno se queda con eso, ¿no? Nosotros en nuestra práctica es, bueno, vamos por más. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Quiénes contratan a estas empresas, no? Que, bueno, y ahí vamos a las empresas. Y muchas veces hemos encontrado desde facturas, desde, bueno, hacer un seguimiento de dinero, de las ganancias que se van generando con la explotación de estas personas. Y ahí entra en juego que ustedes tienen empresas que capaz son empresas como las que mencioné, o algunas que las mencioné, multinacionales, que a ustedes no les va a generar ningún tipo de ruido. Pues bueno, una empresa multinacional. Pero ojo, porque lo importante acá es ver cuál es la cadena de suministro, ¿no? Y ahí tenés, bueno, algunos países lo han empezado a hacer, ¿no? Las empresas deben hacer pública sus cadenas de suministro, ¿no? Los datos económicos, el empleo de proveedores, así también como las medidas para identificar, prevenir y remediar los impactos negativos en los derechos humanos dentro de esta cadena de suministros. Y esto es algo que se empieza a hacer y se empieza a trabajar. En Inglaterra hay una ley sancionada por el Parlamento a fines del año 2015 que exige, ya nos pone una situación de garante, ¿no?, a las empresas con una facturación significativa a publicar anualmente qué medidas han adoptado para prevenir la explotación en sus cadenas de suministro. Bien, qué interesante, ¿no? El Estado es el encargado de monitorear la publicación de esas declaraciones y de sancionar a esas empresas que opten por ser opacas. Pero claro, esta legislación lo que hace es lo que nosotros conocemos como ponernos en una situación de garante, como los bancos, que muchas veces son de alguna manera garantes de verificar el dinero que está circulando, ¿no? Los oficiales de cumplimiento. Y ojo que esta tendencia empezó a hacer seguida en otros países. En Australia, en el año 2018, dice, hay una ley de esclavitud moderna, ¿no? Y también hay algunos países que lo han explorado también, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Noruega. Un componente clave de estas leyes, y los bancos pueden supervisar si tienen estas leyes, si esos países tienen esas leyes, ¿no? Un componente clave de esas leyes es mejorar justamente la transparencia en la cadena de suministro de empresas y organizaciones. Las empresas son obligadas a presentar declaraciones anuales para evitar la esclavitud, la trata
y luego la examina el gobierno. Ujú. Digo, ya para cerrar un poco estos ejemplos, otro enfoque similar a esta debida diligencia de la cadena de suministros y la presentación de informes está presente también en la ley francesa sobre el deber de vigilancia de empresas, ¿no? Y la ley de transparencia en cadena de suministros de California, por ejemplo. Y estas últimas, en línea de alguna manera con lo establecido por normas rectoras internacionales, artículos 13 y 14 de los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, ¿no? Que bregan justamente por la responsabilidad de las empresas, por el respeto a los derechos humanos en sus declaraciones comerciales y sus cadenas de valor, por supuesto. Digo, esto es algo muy visible, se puede llegar a hacer todo un rastreo y nosotros lo hacemos porque vamos siguiendo la cadena, ¿no? Aquí hay leyes para eso, ¿no? O sea, hay leyes que obligan, en este caso, al banco a hacerlo, ¿no? Pero sí, es un tema delicado en ese sentido porque pareciera, en muchos casos, que no hay obligación, ¿no? Porque, pero resulta que, pues, que sí, o sea, bueno, al menos aquí en Estados Unidos sí la hay, en Argentina la hay, y te agradezco que hayas traído los casos que nos vas a comentar, pues, porque eso ayuda también a entender cómo detectar la tipología, pues, ¿no? Claro, exactamente, porque tenés que conocer muy bien los métodos que utilizan los tratantes, ¿no? Uh-huh. Y para poder detectarlos, justamente tenés que conocer el modus operandi en el que operan generalmente, ¿no? Digo, para darte un ejemplo, ¿no? En Argentina la situación es y es realmente preocupante y ha sido realmente preocupante. Las estadísticas del año 2008, fecha en que se sancionó la ley de trata de personas, la ley 26.364, muestra que año tras año se fueron incrementando el número de víctimas, ¿no? En el 2008, 169 víctimas, en el 2009, 432 víctimas, 2011, más de 1.500 víctimas, 2013, 1.700 víctimas, 2015, 2000... Digo, a medida que nosotros afinamos el ojo, Uh-huh. vemos que hay muchas personas en situación de trata. Y mirá, por supuesto que el rescate de víctimas es algo muy, muy auspicioso, ¿no? Ir a rescatar una víctima. Ahora voy a charlar un poco con uno de los casos que yo transité, ¿no? Pero también el rescate de víctimas nos lleva siempre a pensar que hay muchas personas en el mundo y en Argentina y en la región que todos los días son explotadas y dejadas y pasan por un lugar que nadie las ve, ¿no? Invisibles. Y muestra la gravedad del cuadro porque hay unos estudios empíricos muy interesantes que se llevaron a cabo en Argentina por la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de justicia y legislación penal del Ministerio de Justicia de Argentina. En el año 2012 arrojaron como resultado que existían, por lo menos en Argentina, 10.000 personas sometidas a esclavitud sexual o laboral. Wow. Y que ese cálculo podía ser mayor. Y pasan absolutamente inadvertidos. Sí. Te hago una pregunta en ese punto porque he estado leyendo también otras cosas que no me queda claro. Ese delito en particular no necesariamente tienes que ser menor de edad para que sea un delito, ¿correcto? No, no. La trata de personas es un delito que... A ver, yo te voy a hacer... ¿Alguien puede consentir válidamente en libertad y con libre albedrío su propia explotación? No. Bueno, entonces, si nadie puede consentir su propia explotación, las personas que explotan, no solamente explotan a los niños, ¿no? En caso de los niños es algo muy, muy claro y muy visible, pero en los casos de los mayores también, ¿no? El aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las personas en situación de trata es algo de lo cual se valen los tratantes, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo hemos visto. Y lo hemos visto a diario en cada una de nuestras investigaciones, ¿no? Esta vulnerabilidad, como hablábamos recién con Carlos cuando vos empezaste con el tema de las migraciones, ¿no?
De eso justamente es de lo que se abusa. Es decir, no necesitas ser menor, puede ser un mayor también. ¿No? Y ese es, Y y ese es uno de los métodos de captación que utiliza el, la persona que es dueña de esa estructura de trata de personas. exactamente. O sea, Hay varios métodos de ujú, captación, ¿no? ujú. Hay varios métodos de captación. Los tratantes tienen una habilidad para convencer a sus víctimas de que abandonen sus hogares, que se marchen con ellos y obligarlas de alguna manera a hacerlo, ¿no? Nosotros hemos detectado casos de víctimas víctimas que fueron compradas, ¿no? Fueron secuestradas por Wow. una persona y fue comprada por un tratante, ¿no? Y hay distintos medios, ¿no? Podemos pensar ofertas laborales engañosas para captar a la víctima, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? El ofrecimiento, la captación, el traslado, ¿no? Y si vos te fijas en los tipos penales en general, hablan de esto, ¿no? El que ofreciera, trasladare, acogiere, bueno, ¿no? A una persona con fin de explotación sexual. Ujú. Lo que quiere el tipo penal adelanta la barrera de punición para que no suceda la explotación sexual. Entonces adelanta ya desde el ofrecimiento, ya se consuma el delito. Desde la captación se consuma el delito. Lo que quiere es que no llegue a la explotación del ser humano, ¿no? Y de los métodos de captación son ofertas laborales engañosas. Es uno de los medios más usuales para personas víctimas, es, por ejemplo, la creación de agencias ficticias de empleo, ¿no? Que son obviamente utilizadas para atrapar la atención de trabajo, posiblemente en otra ciudad, posiblemente en extranjero. Entonces, bajo falsas promesas de empleo o a cambio de un pago futuro por gestiones de traslado, de alojamiento, las captan. Y luego las terminan forzando a realizar trabajos distintos a los ofrecidos y afrontar, obviamente, los gastos generados por la deuda contraída. En Argentina, durante los años 2019 y 2020 se recibieron más de 300 denuncias en una línea que nosotros tenemos, que es la 145, por ofertas laborales engañosas por medios digitales de comunicación, principalmente redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Tinder. Por ejemplo, algunas cuestiones que son interesantes. En estos anuncios se solicitaba, entre algunos de otros requisitos, fotos del cuerpo entero de o las o los postulantes o en ropa interior. En algunos casos se solicitaba la remisión de algún video. En otros hacían mención, por ejemplo, a que necesitaban gente con mente abierta, personas sin prejuicios, personas desinhibidas. De aceptarse ese ofrecimiento, o sea, que se configura el tipo penal, se ofrecía el traslado gratis dentro del país como en el extranjero. Y una vez que están ahí, ya tienen una deuda. Una vez que están ahí, les es muy difícil salir de esta situación. Y es realmente dramático lo que viven las víctimas. Esto es uno de los métodos. Otro de los métodos que utilizan es la seducción. Hay que tener mucho cuidado porque hoy las redes sociales facilitan este intercambio, el conocimiento de personas Ujú. con mucha facilidad. Ya no es solamente, no se necesita que sea personalmente, Ujú. ¿no? El reclutador le insinúa una vida mejor en otra ciudad, en el extranjero. Una vez que la víctima acepta, es entregada a una organización para su explotación y le impiden toda comunicación con sus familiares. ¿Les puedo contar un caso que a mí me conmovió mucho? ¿Me permiten Sí, contar claro. un Sí, por caso? favor, No te sí, quiero claro. interrumpir porque tengo varias preguntas, pero sigue adelante, por favor. Yo solamente les comento este caso y ahí sigo escuchando las preguntas. Una niña de 14 años, llamada Celeste, conoció a una persona por una red social. Se vieron en varias ocasiones. Fue seducida por esta persona y la indujo a fugarse de su hogar.
la trasladó a otra ciudad, la cual, vos decís Celeste, no es el nombre verdadero Celeste, pero Celeste desconocía toda información. En ese lugar fue vendida a otra persona, quien la ingresó a un prostíbulo. 14 años estamos hablando, ¿eh? Increíble. Fue explotada. Sufrió todo tipo de padecimientos, tormentos, amenazas, malos tratos, violaciones. La violaban 20 veces por día. No le pagaban a ella, sino que le pagaban a quien era su dueño. Cuando se negaba a trabajar, por ejemplo, por si estaba, no sé, estaba indispuesta, lo que sea, ¿no? O se sentía mal, no le daban de comer. Y si persistía con su posición, llamaban al dueño, la sacaba del lugar, la golpeaba y la regresaban lastimada en el lugar. Ahora, según los testimonios de las otras víctimas que estaban con ella, fíjense qué triste, ¿no? Porque Celeste dice que lloraba todo el día en la cama, se reprochaba haber nacido, ya que sus padres no lo querían, tenía una relación conflictiva con sus padres, festejó sus 15 años en un prostíbulo. Con la ayuda de una compañera y de un cliente, tema que también tendremos que estar hablando, ¿no? Uh-huh. No hay clientes, no hay trata sin clientes, obviamente, la demanda, ¿no? Uh-huh. Yo lo llamo más prostituyente, creo que van a empezar a escuchar mucho sobre esto, prostituyente. Logró escaparse y finalmente se denunció el hecho. Nosotros empezamos a trabajar el hecho y desbaratamos toda la organización. Se detuvo a sus responsables, se rescató a las víctimas. La cantidad de dinero que estas personas facturaban, dicen, según las estadísticas, que la trata de personas es el tercer delito más redituable del crimen organizado. Entonces tenemos que empezar a ver quiénes son estas personas, qué hay atrás de estas personas. Estas personas eran dueños de más de 10 prostíbulos, donde se trasladaban a las víctimas de un lugar al otro, para que justamente no generar con los prostituyentes, con los clientes. Y acá se nos presenta otro problema, ¿no? El cliente fue el que lo denunció y lo terminó denunciando. Bueno, ¿qué hacemos con el cliente? Es un testigo, es un imputado, ¿no? Dejo abierto ahora un poco las preguntas de ustedes, pero para que vean la brutalidad de esta acción, ¿no? Es que ahí perdón que me adelante, Carol, pero es que ahí hay un punto que yo quisiera ahondar un poco más y está ligado al cliente también, pero a la definición de explotación, por ejemplo, ¿no? Porque en el caso que tú estás nombrando, es obvio, ¿no? Estaba tratando de buscar yo por mi cuenta la definición y parece ser vago, pero digo, tú que tienes la experiencia, que obviamente tu área judicial nos puede quizás definir un poco más en concreto cómo se determina cuando una persona está siendo explotada, porque es que yo he escuchado en este proceso de prepararnos para esta temporada de casos muy sutiles de explotación, ¿no? Que al sentido común no pareciera sonar como una explotación, pero en algunos países, y creo que aquí la ley lo define como tal, es difícil entender cuándo este tipo de empleo, por decirle de alguna forma, se convierte en explotación. O sea, como tú dices, que la víctima no lo sabe porque lo ve como una oportunidad de empleo. En el caso que tú acabas de nombrar no lo es, pues fue obligada, fue forzada, castigada por eso, ¿no? Pero puede que haya otras situaciones donde la víctima quizás esté bajo la ilusión de tener una oportunidad de trabajo, ¿no? Uh-huh. E incluso he escuchado situaciones en las que quizás el que contrata no se da cuenta que está cometiendo un delito, ¿no? Me han comentado cosas como la que te voy a explicar ahora, que lo pongo en la mesa porque me lo comentaron. Si uno trae a un familiar para acá, a los Estados Unidos, por ejemplo, ilegal porque viene de visita, ¿no? Y a uno lo pone que lo ayude en el negocio de la familia por un tiempo, ¿no? Y le pagas por eso, eso puede ser considerado como trata humana, por ejemplo. Entonces, en todo ese espectro desde lo obvio hasta lo no tan obvio, ¿cómo podemos ilustrar
ya para cuestión de educación, pues, porque ¿cómo definiríamos cuando alguien está siendo explotado? Bueno, eso es uno de los grandes temas, ¿no? La explotación, ¿no? Digo, la explotación la tenemos que empezar a pensar como todo abuso de una situación, ¿no? En nuestra ley se define distintos tipos de explotación. La explotación sexual, ¿no? Es decir, todo aquel que saque un rédito económico de la explotación de la persona. En nuestro país nosotros, digamos, no tenemos penalizado la prostitución de la mujer que lo hace por su cuenta, ¿no? Pero sí tenemos penalizado todo aquel que se abusa económicamente de esto, ya sea que facilita a esta persona, que le da los medios para esto y que se aprovecha de esa situación. Es decir, explotación sexual va a haber cuando una persona en situación de vulnerabilidad, no porque lo quiera, sino en situación de vulnerabilidad, se encuentra obligada y casi sin alternativa de realizar esto. Y la posición de vulnerabilidad es muy fácil de probar y es lo que nosotros siempre intentamos ir a probar, ¿no? Que es, bueno, cuando no le queda otra alternativa que decir sí. ¿Y cómo nos damos cuenta? Generalmente estas personas tienen problemas económicos serios, familias que mantener. La explotación sexual, la explotación laboral, es todo abuso de la situación. Tenemos normas, tenemos reglas que rigen cuánto puede trabajar una persona, tenemos reglas que rigen los tiempos de descanso, tenemos reglas que rigen que hay que pagar por trabajar, por una remuneración, por el trabajo que realizan. Digo, todo lo que es el abuso de esa situación ya es una explotación. En nuestro Código Penal así lo establece la ley, ¿no? Y hay distintas formas de explotación. Las más comunes, ¿no? La reducción a la servidumbre de una persona, tratarla como si fuese una cosa, no darles alimentos. Yo, por ejemplo, tuvimos un caso que fue muy, muy gráfico de explotación, también una niña de 11 años, que su mamá tenía problemas mentales y que el padrastro le dijo que la iba a escolarizar, que su hijo, el padrastro del hijo, la iba a escolarizar, se la llevó de Chaco a Buenos Aires. Cuando llegó ahí, no solo que no la escolarizó, sino que la hacía dormir en una cama de piedra, la hacía trabajar todo el día, no comía, no le daban de comer, no la alimentaban, intentó escaparse, la golpearon, después la llevó a un prostíbulo, donde fue explotada también en un prostíbulo. Digo, la explotación es definida como, nuevamente, ¿no? Como cualquier abuso de esa situación. Por eso que yo te dije a vos, che, nadie va a consentir su propia explotación, ¿no? Y en cada caso, es un tema también que hay que analizar, ¿no? En cada caso habrá que ver el grado de explotación y si se da una situación de explotación. Hay ciertos abusos que no terminan siendo una explotación, ¿no? Entonces, algunas cuestiones hay que verlas sobre la marcha. Y esto que te decía también, muchas víctimas no se consideran víctimas de trata de personas, ¿no? Entonces esto es todo un problema porque difícilmente se acerquen a denunciar a estas víctimas. O sea, que es una diferencia, ¿no? A ustedes dos, alguien le roba un auto, le roba un reloj, bueno, lo van a ir a denunciar. Estas víctimas no, porque no saben que están siendo explotadas. Y porque seguramente en el país donde vivían o en la ciudad donde vivían, ni siquiera tenían lo que ellos consideran un trabajo, que no termina siendo un trabajo, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, perfecto. Sí. Uh-huh. Y se nota entonces mucha mayor responsabilidad en este caso de nuestra comunidad, ¿no? De cumplimiento, en hacer el esfuerzo de detectar estas cosas, porque no solamente el impacto social que puede tener en la víctima, ¿no? Sino es que hay como tú bien lo defines, hay un lucro enorme, pues, ¿no? Hay una intención de lucro, ¿no?
Totalmente. Siempre atrás de esto está la intención de lucro, de lucrar con el sacrificio a costa de la persona que sufre y que es captada por estas organizaciones, ¿no? Eh, Capaz me gustaría, no sé, comentar alguna experiencia yo como fiscal que te ilustra un poco cómo pasa invisible de estos hechos, ¿no? Eh, yo empecé a trabajar estos casos en el año 2018, 2008 aproximadamente, ¿no? Y a mí me llamaron la atención muchas cuestiones del trabajo. Cuando se sanciona la ley de trata, ahí yo era fiscal de instrucción, y ahí empecé a trabajar, ¿no? Yo trabajaba como fiscal en la ciudad de Mercedes, que queda dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí tuve un montón de casos, o empecé a trabajar casos de trata sexual. Y tomé contacto con víctimas absolutamente vulnerables, ¿no? Y ahí pude advertir los abusos a los que eran sometidas estas víctimas. Unas cuestiones que a mí me llamaron la atención. Digo, había redes de tratantes enquistadas en el país, ¿no? Mucho tiempo antes de la intervención nuestra, que había establecido lazos con organizaciones delictivas e incluso con empresas y funcionarios públicos. Y para que se entienda esto, cuando yo utilizo la palabra red, ¿no? Que es la forma en la que actúa, lo utilizo de manera gráfica. ¿Por qué? Porque en un primer momento tienden sus redes para cazar a sus presas, que son las víctimas. Una vez que las captan, las enlazan de tal manera que resulta realmente dificultoso, cuando no imposible, evadirse de ese círculo de explotación. Entonces a mí se me ocurrió, un poco como vos bien decías recién, Nelson, si esta es la forma de operar del crimen organizado, deberíamos crear nosotros redes también, ¿no? Todos los actores sociales, las empresas, los funcionarios, los bancos, en los que compartamos información sobre mejores prácticas, para conocernos, sobre modus operandi, sobre los problemas prácticos, sobre los problemas jurídicos que tenemos. Vos me hablabas recién, bueno, ¿qué es explotación? Y digo, un buen ejemplo, podemos pensar en, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, la Red Judicial Europea, que tiende a promover y acelerar la cooperación en asuntos penales, ¿no? Cada país dispone de un punto focal y sirve para cooperar judicialmente con otros estados, ¿no? Primer punto que tenemos que empezar a pensar. Segundo punto, la indiferencia de la sociedad, ¿no? En estos casos eran prostíbulos que estaban a la vista de toda la sociedad, en lo que se explotaba sexualmente día y noche a las personas que estaban ahí atrapadas y nadie nunca lo denunció. Era algo que estaba a la vista. Obviamente esto habla también de la complicidad de funcionarios policiales. Por eso la problemática es tan grande, ¿no? Funcionarios policiales que no solo no omitieron o solo omitieron durante, no sé, más de 10 años, si quiere, todo tipo de investigación en estos centros de explotación, sino que en un caso hasta alertaron a los tratantes que íbamos a hacer un allanamiento. Fíjense lo complejo que es, ¿no? Okay. Uh-huh. Mirá, nosotros habíamos establecido que en ese lugar había 20 víctimas secuestradas, un prostíbulo. Y el personal policial que fue a allanar dio aviso a la delegación que iban a ir a allanar. Cuando llegamos al lugar, lo habían convertido en una casa de té. Había señoras tomando el té. Habían cambiado la fachada. Fíjense, mi preocupación era la víctima. ¿Dónde estaban las víctimas? Uh-huh. 20 víctimas. Había habido un error, que es la comunicación. Y ahí notas la connivencia policial, ¿no? Un error de comunicación. Yo hablé con el comisario, después le digo, comisario, no se puede comunicar a nadie, tenemos que ir solo nosotros. Me dice, no se preocupe, doctor, estos en 15 días vuelven de nuevo. Eso me preocupó más, imagínate, Nelson, Carol, que te digan, en 10 días vuelven a estar ahí en ese mismo lugar, a pesar que habíamos allanado 15 días antes. ¿Cómo puede ser? Esa es la complicidad policial. Y fue así. Allanamos a los 15 días, rescatamos a las víctimas y rescatamos en 3 ciudades más víctimas que tenían
distintas sedes dentro de estos Y a los 15 ¿no? días ya tenía la fachada original. Sí, habían vuelto de nuevo a realizar la actividad con total impunidad. Y ahí te habla también de la complicidad de funcionarios municipales que habilitan estos centros de explotación bajo un falso seudónimo de whiskerías o bares, ¿no? Es una problemática realmente interesante, pero para nosotros, para la investigación, es muy complejo. Entonces, es necesario que los bancos, las entidades bancarias, tomen conocimiento de esta problemática, ¿no? Porque es una problemática que está invisible si no la contamos, si no instruimos cómo operan los tratantes, va a ser muy difícil individualizar, ¿no? El lavado de dinero que pueden ser utilizados los bancos o las entidades financieras. Aquí, hace un ratito hablaba usted y justo se me generaba la pregunta sobre cómo la virtualidad y las redes sociales ha facilitado o ha incrementado la comisión de este delito. No sé si, como usted está desde el 2008, entiendo, hasta ahora, post pandemia, si pudiera decir de alguna manera, a grosso modo, cómo ha exponenciado las nuevas plataformas. Si hizo algún comentario que en Facebook, que por WhatsApp, que si piden las fotos de cuerpo entero y tal vez en ropa interior, pero qué efecto nefasto o contributivo a los ojos del tratante le ha provisto el tema de la tecnología en estos momentos. Muy buena pregunta, mira. La realidad que la tecnología también ofrece facilidades para la comisión del delito de trata, ¿no? Las facilidades que tienen este grupo de tratantes, podemos hasta separarla en fases, si se quiere, ¿no? Que componen el delito. Vamos a la primera fase, que es el reclutamiento, la captación de este delito, ¿no? Internet ha proporcionado a los tratantes acceso a un número de víctimas potenciales a través de teléfonos, de correos electrónicos, mensajería instantánea, sitios web, aplicaciones telefónicas, ¿no? En la fase de reclutamiento, ¿no? Digo, es muy usual que los tratantes utilicen sitios web, ¿no? Las web visibles, ¿no? Para establecer un primer contacto con las víctimas. Me refiero a Facebook, bueno, Instagram, se me ocurre, Snapchat, Tinder, bueno, todas las redes que a ustedes se les ocurra, ¿no? Uh-huh. Porque esto, de alguna manera, facilita el chat de texto y el video, el intercambio de imágenes, las citas, las relaciones interpersonales, pero uno nunca sabe quién está atrás de esto, ¿no? Uno no sabe si está hablando con un niño, una niña está hablando con un niño, o una niña está hablando con una persona adulta que se ocultó abajo de ese disfraz como un niño, ¿no? Claro. Además, en los sitios web y en las aplicaciones de redes, fíjense algo muy interesante, ¿no? Porque los tratantes pueden investigar pacientemente y en forma absolutamente anónima sin que nadie lo advierta. Es decir, antes se requería hacer una vigilancia casi personal y ahora esto ya no lo necesitan, ¿no? Y uno puede conocer fácilmente los gustos de la víctima, sus viajes, sus comidas favoritas, porque las plataformas en línea, esto también es una cuestión que hay que educar muchísimo también, ¿no? Ofrecen un montón de información, una gama de información útil, claro, que obviamente puede usarse para detectar e incluso conquistar a las víctimas. Digo, datos de localización, detalles de identidad, de información sobre el estilo de vida, rutina, hábitos, imágenes, contactos con quién se mueve, ¿no? Y todo esto ha facilitado esta primera fase que yo llamo
una fase de reclutamiento o de captación. Pero una vez que son captadas las víctimas, también desde este lugar se pueden ejercer un férreo control sobre la víctima. Y pueden tener mucha información para coaccionar a las víctimas, para atraerlas físicamente, para controlar su transporte. Hoy yo puedo conocer de dónde está viajando la víctima, hasta dónde está viajando con el teléfono. Puedo conocer sus finanzas, hasta puedo tener esta posibilidad de chantajearlas. Entonces, también, ¿no? Digo, la tecnología les permite monitorear a las víctimas a través de un examen, no sé, digo, manual de registros telefónicos, el acceso a aplicaciones telefónicas a través de la nube. Bueno, implementación, vos esto lo sabes mejor que yo, Nelson, implementación de software espías, ¿no? Entonces, también esto es un tema, ¿no? Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Incluso hoy tenemos en la fase de explotación por medios digitales también, ¿no? Uh-huh. Porque el medio usual de explotación siempre ha sido el personal, ¿no? Ya sea en centros de explotación sexual o en talleres clandestinos, laboral. Y uno de los grandes, o las grandes problemáticas actuales es la existencia de espacios que son aprovechados por las redes criminales de tratantes para encontrar múltiples escenarios sin necesidad, obviamente, de desplazarse físicamente, ¿no? Por medio de las TIC. Los pagos también se están dando a través de... Bueno, eso, ahora justamente iba a eso, ¿no? Digo, nosotros podemos generar no solo para ofertas laborales falsas, como vía de captación, sino también para realizar la explotación misma. Digo, y ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Porque esto se hace tanto en la web visible como en la deep web también, ¿no? En la web profunda, en la que muchas veces también hay que meterse a investigar, porque se han dado muchísimos casos de búsquedas en esos lugares y han dado muy buenos resultados de encontrar de todo ahí, ¿no? Eso lo sabemos bien todos. Pero claro, una de las cuestiones que también estás hablando vos es la fase de ganancias, ¿no? Las ganancias también son manejadas por Internet. Digo, las monedas digitales, criptomonedas, monedas virtuales. Y esto también exige que los bancos se pongan a analizar estas situaciones, ¿no? Obviamente, ¿o no? Sí, y en este tema que estamos hablando, acabo de conectar con un artículo que salió reciente sobre una forma de pago para hacer fraude que conecta el teléfono celular de la persona que se presta para hacer el pago, lo conecta directamente con la entidad financiera en China. Es decir, que ni siquiera pasa por el sistema financiero de aquí. ¿No? Mirá. O sea, el dinero viene de otra parte, lo pagas aquí porque la manera, el modus operandi es utilizar fondos que de alguna manera son fraudulentos de aquí, pero que están en otro país. En este caso el artículo se refería a China. Y cómo las personas que le pagan acá para empezar a hacer el lavado conectan su teléfono con una aplicación que trae los fondos de allá y pagan directamente acá. Entonces, en ese caso, claro, el banco tiene cierta visibilidad, pero creo que hay lo que llamamos sujetos no obligados, como por ejemplo las telefónicas en muchos casos, ¿no? Que cuando financian teléfonos pues tienen que reportar, tienen que hacer una cantidad de cosas, pero generalmente no tienen la obligación de monitoreo transaccional como puede tener un banco, por ejemplo, ¿no? Pero que es difícil detectar que en este caso una conexión como esta, y quién sabe si en el caso de trata humana puede haber un esquema parecido, ¿no? Donde a través de la conexión celular puedas transferir fondos que no necesariamente van a pasar por el sistema financiero local. Por el sistema financiero, absolutamente. Bueno, son monedas virtuales o electrónicas que se negocian en línea. Estas monedas, bueno, son utilizadas por la delincuencia, ¿no? Para recibir pagos, para ocultar dinero, para mover el producto del delito. Europol estimó que el 40% del tráfico criminal tiene lugar en monedas bits.
Y claro, esto le reporta extraordinarias ventajas, ¿no? Elimina la necesidad de blanquear el efectivo, los, los fondos se pueden mover, como bien decías, de fronteras internacionales con mucha facilidad. Y esto es una enorme ventaja que tienen las organizaciones transnacionales, ¿no? Digo, aquellas que realizan la actividad en distintos países, ¿no? Y claro, también tenemos que estar prestando atención sobre esto, porque también, de alguna manera, proveen un anonimato y generalmente existe un riesgo muy reducido, ¿no? A que sean atrapados. Hay que hacer una investigación muy profunda también, ¿no? Y requiere muchos recursos también para hacerla. Ujú. Y mucho compromiso y muchas horas de trabajo también. Increíble la cantidad de información que podemos recaudar. Y bueno, eh, creo que es importante para aquellos que nos están escuchando, que bueno, estamos hablando, tenemos el privilegio, la verdad, Diego, disculpa que te adule tanto, pero es que la verdad es que es un privilegio para nosotros poder compartir, que tú nos compartas la experiencia en este primer episodio para empezar a desmenuzar el tema de la trata humana. Y lo importante es que tenemos la intención de que no nos vamos a quedar solamente en la teoría de lo que estamos hablando. Vamos a invitar gente que tiene las manos, así como tú has estado en operativos de rescate de víctimas, que están monitoreando transacciones para tratar de detectar los patrones de comportamiento y así ayudar de alguna forma a la comunidad en que estamos, porque obviamente sí es una tipología difícil, pues, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Difícil, y me impactó bastante que sea la tercera fuente de ingresos del crimen organizado. Por eso le decía a Nelson que cuando hablábamos de esto, sí, nosotros hemos narcotizado el tema de blanqueo de capitales. Creemos que es lo único o el único delito precedente que existe y dependiendo de la jurisdicción, pues hay N, 30, 60, pero o sin embargo, pues no le damos visibilidad a esto. Uno y dos, el tema de los derechos humanos, el tema de la esclavitud moderna. A veces conversamos y creemos que la esclavitud es cosa del ayer. Y, y no, o sea, hoy la vivimos de una manera mucho más sofisticada, mucho más normalizada, tal vez. Y lo penoso de nuestros gobiernos, de nuestros estados, es que las personas no lo interiorizan, que están siendo explotadas porque, aunque están en condiciones infrahumanas, es mejor de lo que estaban viviendo Ujú. anteriormente en su país de origen. Y dice, wow, qué mal. Diego, ¿cómo nosotros en el día a día ya hablamos de la cadena de suministro, de esa transparencia? Pero, por ejemplo, yo ahora cuando veo una persona en el semáforo, dije, bueno, no sé si esa persona está ahí pidiendo dinero por voluntad propia o es parte Está de siendo una cadena de explotada. explotación. Hablaba de o sea, de las horas extensas, de el de no acceso a los días libres. O sea, ¿cómo ciudadanos, porque es un poco tal vez lo que esta parte recoge, cómo nosotros como ciudadanos en nuestra cotidianidad, en el día a día, podemos no ser parte de este delito? Qué bueno eso porque esto nos habla de concientización, ¿no? Sí, Yo creo que todos los actores, toda la sociedad tiene una enorme. La Convención de Palermo habla de eso, ¿no? La responsabilidad que tenemos de, de no ser parte de este delito, ¿no? Digo, cada uno de nosotros puede hacer algo y hay situaciones que pueden llamar la atención. Digo, en los colegios, los profesores pueden detectar situaciones de abuso. Nosotros en la vida diaria, estos, yo no sé si en todos los países están o no, pero digo, los prostíbulos están a la vista, ¿no? Digo, ¿qué estamos pensando? ¿No? Estamos pensando en esta concepción
¿una persona es feliz por vender su cuerpo realmente? ¿Alguien puede pensar que esto es así? Digo, bueno, aquella que lo haga porque quiera es una situación, pero cuando hay atrás personas que lucran con el sacrificio, el esfuerzo, que cosifican al ser humano, y tenemos que estar pensando en otra cosa diferente, ¿no? Y hay un cambio cultural que estamos dando, ¿no? Es un cambio cultural de no tolerar estas prácticas. Vos recién hablabas personas que estaban en sus países peor de lo que están, bueno, y a mí me pasó, digo, me pasó con fíjate qué interesante, ¿no? Porque a mí me pasó con un caso muy concreto, ¿no? En donde me desafió el explotador. Dijo, bueno, yo al menos le doy trabajo a esta persona que se moría de hambre antes y que el Estado abandonó. Y digo, y esto a mí me llamó la atención, ¿no? Porque yo creo que, como les dije recién, si bien la estrategia fundamental de cualquier Estado, de cualquier sociedad, es rescatar a las víctimas, ¿no? Y una estrategia principal debiera ser eso, el rescate de las víctimas. Y acá capaz me hace el pie para profundizar sobre un tema que me gustaría profundizar, que es cómo hacemos para evitar que futuras víctimas sean secuestradas por estas organizaciones. Esa es la pregunta que tenemos. Primero, podemos visualizar situaciones. A diario nos pasa. Esto, vos decís, una persona que está pidiendo plata. Bueno, ¿por quién está atrás de esta persona pidiendo plata? ¿Qué mendigando? Un niño, ¿no? Sabemos que existen organizaciones que explotan a esos niños. Bueno, denunciarlo, que la justicia lo investigue. Hay siempre canales seguros para denunciar, ¿no? Canales anónimos, seguros, cada país los tiene en esto. Pero no sé si ya para cerrar, ya estamos en tiempo, pero solamente me voy a tomar unos minutitos más, ¿no? Porque la práctica nos demostró que la inmensa cantidad de las víctimas, te diría más del 90%, son personas en extrema situación de vulnerabilidad, ya sea por la corta edad, ya sea porque provienen de contextos de desigualdad, de pobreza, que les es imposible oponerse a la explotación. Y esta situación de fragilidad es aprovechada por las organizaciones criminales, ¿no? Y acá les decía, ¿no? Que es aprovechada con un discurso que aparece como medio perverso, ¿no? De que el trabajo, o sea, entre comillas, por supuesto, ofrecido ayuda al menos a la subsistencia de la persona que fue abandonada por el propio Estado. Fíjense el mensaje, ¿no? Y lamentablemente, tenemos que decir que en muchos países, ¿no? El Estado abandonó a esas víctimas. Y si esto es así, si el Estado realmente abandonó a estas víctimas, tenemos que reflexionar sobre el papel del Estado, ¿no? Frente a este delito. Tenemos que reflexionar el papel de la sociedad también frente a este delito. Y lo primero que a mí se me ocurre pensar a futuro es una estrategia adecuada de prevención. Ustedes fíjense que todos los instrumentos internacionales coinciden en que la prevención es fundamental en la lucha contra la trata de personas. La Convención de Palermo, su artículo 31, su protocolo complementario. Ahora, ¿qué es prevenir? Del latín es preavenire y alude a la acción de anticiparse o impedir que algo ocurra. Entonces, en países como el nuestro, como Argentina, la principal estrategia de política criminal que el Estado tiene que asumir y desarrollar es lo que se denomina la prevención social. ¿Y qué es la prevención social? La prevención social en la trata de personas, en la delincuencia organizada, en el narcotráfico, es cualquier tipo de acción que disminuya el riesgo de que los seres humanos sean captados por estas organizaciones. Se trata de neutralizar los factores sociales de los que se nutre el crimen organizado. Entonces, una correcta política criminal de Estado debería focalizar los esfuerzos en las poblaciones más pobres, más vulnerables, justamente para reducir los bolsones de vulnerabilidad que son aprovechados por estas organizaciones. No es casual
que en países donde hay tasas muy bajas de desempleo, como en Noruega, creo que el 3%, Finlandia el 6%, y no hay estos problemas estructurales de pobreza, se redujo significativamente el número de víctimas. Un detalle. En enero del año 2009 se sancionó una ley para penalizar la compra de sexo, ¿no? Y dio buen resultado. Entonces, ya para cerrar esto, se trata de realzar la calidad humana, de evitar la marginalidad social, generando mejoras en la salud, en la educación, en el trabajo, en el desarrollo social, en la infraestructura, mejorar la vida de los más frágiles. Y yo estoy convencido de que el cabal cumplimiento de derechos sociales por parte del Estado, ¿no?, evitando la exclusión, la desigualdad, es una herramienta preventiva muy poderosa y eficaz para disminuir la forma de violencia del crimen organizado. Hay otras medidas, pero digo, en países como el nuestro tengo que empezar por acá, ¿no? Diego, tú tienes el tiempo limitado, porque quería hacerte una pregunta, pero no quería extenderme porque no sé. Sí, yo por ustedes, por la extensión, pero sí, por supuesto. Porque hilando lo que estás diciendo ahora, ¿no? Y en uno de los puntos que tú nos enviaste, tienes la penalización del cliente, ¿no? Y bueno, quizás es difícil estructurar por dónde venimos, pero lo difícil de este delito, ¿no?, es que en el caso, por ejemplo, de trabajadores sexuales, pero estuvimos hablando también de restaurantes, de salas de masaje, el producto, ¿no?, el tema de la fabricación de ropa, el producto es legal, ¿no? Porque en algunos sitios incluso la prostitución es legal, si lo quieres ver desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Entonces, sí. El tema es ese, que es lo que está detrás. La explotación es lo que es ilegal, ¿no? Entonces, claro, como cuando tú te refieres a prevención, pues el cliente es una manera también de prevenirlo, ¿no? Evitar comprar esos productos. Pero de nuevo, cualquier persona normal y corriente te dice, bueno, pero yo estoy comprando un producto que es legal. ¿Cómo me entero yo que estoy contribuyendo a este delito? Y es una pregunta real, porque, de nuevo, en este podcast estamos dirigiéndonos a nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento que pues tienen quizás la obligación, las herramientas para tratar de detectar esto, ¿no? Pero en particular este tema tiene ese otro lado que tiene un impacto social muy delicado, ¿no? Que cualquiera se puede ver involucrado, a veces sin ni siquiera saberlo, pues, ¿no? Entonces, en ese aspecto que tú decías de la penalización del cliente, ¿qué áreas querías tocar tú ahí? Es a lo que quería al final. Al final la pregunta tan larga llegaba ahí. Era muy interesante la reflexión, está muy bien porque claro, no, como consumidores nosotros muchas veces desconocemos lo que hay atrás, en tu remera, en tu camisa, en tu blazer, no sabemos qué es lo que hay atrás y no tenemos una obligación ni una posición de garantía. Por eso la posición de garantía debería estar en las empresas. Pero sí podemos ser conscientes de que ciertos productos no quiero comprar, sabiendo que se utilizó mano de obra esclava, ¿no? Pero un poco el tema de la penalización del cliente es un tema que es muy, muy interesante, ¿no? Y que está bueno profundizarlo y que creo que nos debemos una discusión muy seria, ¿no? ¿Cómo hacemos para desalentar la demanda? Esta es la pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Uh-huh. Si la trata de personas es un negocio, ¿no? Existe porque hay una demanda. Hay personas dispuestas, ¿no?, a comprar, por ejemplo, servicios de víctimas explotadas, ya sea en el mercado sexual o en el mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, algunas experiencias en el mundo, o una medida que se ha utilizado para disuadir la demanda, como así también para concientizar a la sociedad, porque es esto también, no somos conscientes de lo que hay atrás de esto, es la penalización, por ejemplo, del uso de servicios que son objetos de explotación. Voy a dar algún ejemplo, ¿no? Capaz un buen ejemplo que podemos tomar es el de Suecia, ¿no? Que, como les dije,
que en el año 99, como un parte de un plan global de prevención contra la trata de personas, decidió penalizar la demanda de servicios sexuales. Ojo, luego lo hizo Inglaterra, Gales, Irlanda, Noruega, La demanda Sudáfrica. de servicios sexuales, o sea, el que lo La solicita. demanda, penalizar la demanda de servicios Aquí sexuales. también es un delito eso, ajá, en algunos sitios. Ujú. Bueno, y digo que Suecia fue pionera en este sentido, ¿no? Claro, y si bien la ley fue en su momento fuertemente resistida, fuertemente cuestionada, lo cierto es que luego de muchos años y después de la entrada en vigor, cuenta con un respaldo del 70% de la sociedad, ¿no? Pero además, algo muy interesante, los estudios realizados establecieron que los casos de víctimas de trata habían disminuido casi un 50%. Mm. De manera tal que frente a esta circunstancia, a mí me parece que nosotros tenemos que debatirlo, Ujú. ¿no? Vamos a encontrar, ahora, una cuestión, esa, si bien disminuyó en ese país, en países vecinos aumentó, Aumentó. porque no tenían esta legislación. Entonces también, ¿no? Hay que pensar cómo muta, ¿no? Cómo la versatilidad del crimen organizado. Entonces yo digo, pienso, si queremos erradicar estas prácticas de abuso sexual que son intolerables de todo punto de vista, debemos poner en la mesa de discusión qué va a hacer el derecho, la ley, con el tomador de servicios sexuales. Vos lo dijiste recién, con el prostituyente, ¿no? Si lo quieren llamar más elegante con el cliente, ¿no? Ujú. Porque para nosotros hoy, en nuestro país, es un testigo, ¿no? Un testigo presencial de, pero no puede desconocer todo lo que pasa ahí adentro. Entonces también hay, digo, un debate muy interesante para dar. Acá ha habido algunos proyectos de leyes en ese sentido, pero nunca se le dio fortaleza, ¿no? Nunca se debatió realmente sobre este tema, ¿no? Eh, yo creo que sí llegó el momento de empezar a poner cosas en su lugar, utilizar, por ejemplo, las herramientas que te da la ley para avanzar contra toda forma de violencia Ujú. hacia la mujer, hacia el ser humano, ¿no? Y también contra la esclavitud del ser humano. Parece que, digo, en algunos países esto sirvió, bueno, algunas prácticas podemos también mejorar, ¿no? No quiere decir que lo vas a erradicar completamente, pero sí lo vas a acercar un poquito más. O por lo menos lo vas a concientizar también, ¿no? Yo me quedo mm, de este episodio, me quedo de este episodio y de este tema que tiene una base estructural de Estado muy importante, ¿no? Ujú. La fragilidad en la que viven las personas lo hacen más vulnerables para que sean objetos o presas fáciles de los tratantes. Y no solo, ok, me parece genial penar, o sea, penalizar o tener leyes que desincentiven o castiguen estas prácticas, pero si tenemos estados donde existen estados de derecho, donde la pobreza casi que esté erradicada, definitivamente que este tema desaparece, ¿no? Hay un rol importante del Estado o de nuestros gobiernos per se. Nosotros como ciudadanos podemos no permitir consumir, no permitir, o sea, o evitar consumir, Mm. o de alguna manera hacer una campaña que desincentive el uso, pero hay una necesidad de origen, hay una causa origen fundamental, y es que en la medida de que nuestras economías o nuestras poblaciones haya tanta desigualdad, va a facilitar este tipo de delito. Este tipo de delito es totalmente humano. Este tipo de delito para mí pues llama mucho a las estructuras de nuestros gobiernos y cómo los gobiernos pueden de alguna manera hacer un mejor rol
más allá de legislar para la prohibición del consumo de ciertas actividades que faciliten el delito. De mi parte, muchísimas gracias. Muy agradecida. Tomé bastante notas acá de este tema y mucha conciencia sobre todo. Y es irónico en muchos casos. No sé si este pedacito lo voy a dejar, pero es irónico en muchos casos porque, por ejemplo, en este país que ha habido una política anti-inmigración de esta administración brutal, ¿no? Pero independientemente de la tendencia política que tenga uno, o sea, que apoyes esta administración o no, pero yo me acuerdo que el señor que está encargado en Homeland Security, aquí lo que le llaman el zar de la frontera, uno de los argumentos que él decía, y fue el que me llevó a mí de primero, porque pues cuando uno oye todas las historias de lo duro que es deportar gente, que paran a familias en el medio de la frontera y las separan y los niñitos para allá. Entonces tú oyes esa parte que es muy dura. Pero este tipo decía, hay mujeres en ese proceso que las violan múltiples veces hasta que entran al país. Y hay gente que las separan de su familia y las venden de un sitio a otro, ¿no? Y decía, claro, uno no ve ese aspecto de la inmigración ilegal, a pesar de que uno entiende que pues hay gente que viene buscando un bienestar, que viene tratando de hacer carrera en otro país, un mejor futuro en otro país, pero lamentablemente el incentivar este tipo de cosas, ¿no? Incentiva también el crimen en este sentido de la trata humana o tráfico de gente, o sea, el tráfico ilegal de inmigrantes, como lo decíamos al principio del capítulo. Pero como lo dice Carol, como lo dices tú, Diego, el Estado tiene un rol importante, pero es, como digo, es duro, ¿no? Es irónico que quizás uno se sensibilice contra eso, pero que las acciones duras que puede tener un Estado quizás repercuten a favor de evitar este tipo de crímenes, ¿no? Bueno. Absolutamente, absolutamente. Ya digo, sí, para ir cerrando, pero insisto, el 90% de los casos que nosotros vimos son todas personas en situación de vulnerabilidad. Y el 90% y más del 90%, porque es más, seguramente, digo, utilizan esa situación de vulnerabilidad para captar a las víctimas. Y quiero decir algo más. Esa vulnerabilidad se acrecienta luego del proceso de trata, ¿no? Porque las víctimas sufren efectos demoledores semejantes a los que se originan en situación de tortura, ¿no? Anula su autoestima, anula su capacidad de reacción emocional y hace perder conciencia acerca de su propio maltrato. Entonces, claro, frente a esto, es muy difícil también visibilizar las situaciones si nosotros no agudizamos nuestros sentidos, ¿no? Si nosotros no somos los que vemos esta situación, tenemos una proactividad como fiscal, ¿no? Entonces resulta imposible cualquier abordaje eficaz de esta problemática si no logramos colocar en el centro de la escena a quien ve morir día tras día sus ilusiones, sus capacidades, sus talentos, ¿no? Y ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica todo nuestro sentido y poner en el centro de la escena a la víctima, ¿no? Nuestra obligación, digo, incluso hasta como fiscal, nos obligan a ir un poquito más, ¿no? Y ver ese sufrimiento del ser humano y ver lo que provoca la acción de los tratantes para sensibilizarnos con la problemática. Qué bueno. Bueno, ha sido una conversación extraordinaria. No le quiero decir espectacular porque creo que el término no cabe, pero extraordinaria. Diego, la verdad que me siento muy contento de que nos apoyes, de haber tenido el privilegio de que nos acompañes en esta conversación y iniciar esta segunda temporada que tenemos la intención pues de tratar de desmenuzar este delito y de ayudar a nuestra comunidad que lo entienda mucho mejor y que puedan tomar las iniciativas para detectarlo y prevenirlo. Así que bueno, de nuevo, mil gracias por tu tiempo y por tu espacio aquí. Que sea la primera de muchas, Diego. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y yo los quiero felicitar a ustedes, ¿no? Los quiero felicitar primero por la iniciativa
Segundo, por el compromiso. Y también por ayudar a visibilizar estas situaciones en el mundo. Esperemos que sea escuchado por muchas personas para que adviertan la gravedad de la problemática. Gracias de corazón y a disposición para cuando necesiten. Qué bueno. Yo no quiero cerrar, yo sé que quizás no sé si quieres que yo comente sobre esto, pero tú has hecho trabajo sobre esto. Tú me explicaste que eras autor de varios. Entonces no sé si tú quieres comentar, si alguien quiere leer tu trabajo, o dónde lo puede conseguir para quien le interese indagar un poco más sobre esto, pues, ¿no? Yo tengo dos libros escritos sobre. El primer libro es vinculado a la criminalidad organizada y la trata de personas, que es una edición del año 2011. Y después ya en el 2015 escribí otro libro vinculado directamente a la trata de personas y a la problemática. Si bien hay un capítulo que es bien específico de los tipos penales, el libro se llama Trata de personas y otros delitos relacionados, y en el libro explico un poco la problemática de en Argentina y en el mundo. Y es un libro que lo puede ver cualquier persona, es de la editorial Rubin Salculzoni y está a disposición, creo por Mercado Libre se puede comprar fácilmente. Súper. Bueno, como dice Carol, espero que no sea la última. Este espacio queda completamente abierto y disponible cuando lo necesites para cualquier cosa, así que de nuevo muy agradecidos, la verdad, por darnos este inicio tan robusto a esta idea que tenemos de hacer esta segunda temporada de episodios enfocados en la trata humana. Bueno, un gusto y a disposición para cuando lo requieran. Abrazo grande. Bueno, aquellos que nos están escuchando, pues este es el primer episodio, pero como les decía, vamos a traer muchos más invitados al podcast, que la intención es tratar de aterrizar todas estas de manera teórica que hemos abordado el tema, pero cómo podemos concretar y cómo de hecho hay muchas iniciativas, incluyendo en Argentina, de traer a la realidad y concertar, creo yo, un esfuerzo para detectar y prevenir el delito. Entonces hay mucha conversación todavía, espero que sea de provecho, así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escuchar el podcast y por difundirlo también, compartirlo a quien crean ustedes que le interese, y bueno, será hasta el próximo episodio de AML Forum.